Juan Carlos había terminado la escuela. Había tomado un curso para manejar camiones de carga. Suponía que al haberse graduado ahora solo le vendrían grandes oportunidades. Desde la primera semana comenzó a comprar algunas herramientas que sabía iba a utilizar en su nuevo trabajo. Pinzas, martillos y guantes. Su esposa le había regalado unos zapatos de trabajo y una cachucha con el logo de Freightliner, la cual se convirtió rápidamente en su favorita, pues siempre la llevaba a cada entrevista o cuando iba a llenar alguna aplicación para un trabajo. Por las tardes regresaba con la moral baja y bastante cansado, pero su esposa, Stephanie, estaba siempre allí para darle ánimos y recibirlo con apapachos y cariños. Con ternura siempre le decía: no te desanimes, la renta de este mes ya está pagada y para el mes que viene ya veremos cómo le hacemos. Eso era el trabajo de cada mañana, desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Después de tanto buscar y buscar y buscar y ser rechazado por la falta de experiencia, aquella mañana del 2 de febrero cambió su suerte. Juan Carlos llegó a una enorme compañía, con imponentes paredes y rodeada con alambres de púa que sobresalían sobre los muros de aquellas imponentes y enormes paredes. En aquel edificio se veían grandes edificios con paredes grises y techos blancos. En todos los señalamientos solamente se podían ver números y esporádicamente solían entrar vehículos tipo ambulancia, pero eran carentes de torretas y sirenas como las ambulancias normales. Al tocar la recepción lo recibió una mujer alta y flaca como una vara, de aproximadamente unos 70 años, con color de vela. Sin preguntarle absolutamente nada, le entregó un folder donde solamente había un lápiz y una aplicación de una sola hoja, en donde solo tenía espacio para colocar su nombre y número de teléfono. La mujer se retiró y regresó aproximadamente en unos 20 minutos y le dijo en un inglés con un acento altamente marcado que lo esperaba al día siguiente y que ya tenía el trabajo, que le pagaría $50 la hora, que su único trabajo sería conducir y que no tendría que preocuparse por ninguna otra actividad, que el camión le sería entregado en el estacionamiento. Al llegar a Los Ángeles o a Nueva York, que eran los únicos destinos donde tendría que viajar, alguien lo recibiría. Al entregar el camión, seguramente sería llevado a un hotel cercano. Luego la mujer le entregó una bolsa donde venían 3 cambios: pantalones gris, camisas blancas y corbatas negras. Juan Carlos no lo podía creer. Su corazón le daba brincos y revuelcos como un potro bruto recién montado. Salió de aquel lugar con la boca seca y un temblor que le recorría todo el cuerpo por el intenso gusto que sentía. En cuanto le abrió su esposa la puerta, llegó gritando y levantándola, dándole vueltas en el aire: ¡Ya tengo trabajo! ¡Ya tengo trabajo! ¡Ya tengo trabajo, mi amor! La alegría de aquella joven pareja era un júbilo total. Durante la noche, Juan Carlos estuvo despertando a cada hora, pues temía quedarse dormido y perder aquella gran oportunidad y darle la tranquilidad a su mujer que tanto añoraban, ya que seguramente su mujer muy pronto quedaría embarazada con aquel hijo amado que siempre habían deseado ambos desde que eran novios. Stephanie sacó de un cajón un viejo despertador que le había regalado su padre cuando era aún niña para que no llegara tarde a la escuela. El viejo despertador ya tenía casi unos 20 años, pero todavía funcionaba perfectamente. Durante toda la noche se escuchaba el incesante tic-tac, 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 tic-tac. Stephanie trataba de no moverse para que Juan Carlos pensara que estaba dormida. A las 4 de la mañana finalmente sonó la alarma. Juan Carlos de un solo brinco saltó de la cama. Se vistió, se puso los zapatos y se fue al baño para lavarse los dientes. Stephanie se levantó, le preparó un café y un pan con mermelada. Juan Carlos apuró el café de un solo sorbo, dio un mordisco al pan y dejó la taza sobre la mesa con un pequeño recipiente de café, aún humeando aquel energetizante contenido. Le dio un tierno beso a su esposa y salió rumbo a su trabajo. Encendió el motor de su vieja pickup Ford 1998 y emprendió el viaje hacia su nueva aventura.
Esa mañana era completamente gris, había nevado toda la noche y la ansiedad se hizo presente. El tráfico era demasiado lento. Unos enormes camiones azules de la ciudad de Chicago tiraban sal sobre el hielo y empujaban vastas cantidades de nieve con las enormes palas que llevaban pegadas a sus defensas delanteras. Sin producir resultados los preparativos previos, Juan Carlos llegó aproximadamente 45 minutos tarde a la cita. Cuando llegó nadie lo recibió. Le tocó esperar aproximadamente unos 20 minutos. De pronto apareció la misma mujer que lo había recibido, grande y larga como una garrocha, que llevaba el número 387 colgado al cuello con un gafet. Le dijo que esperara un poco, que enseguida le traerían su camión. Luego le entregó un folder con bastantes números y series, pero con ninguna letra. Le dieron una tarjeta para cargar combustible y un aparato que parecía un beeper, pero era bastante más pequeño. La presencia de un enorme Peterbilt interrumpió el momento. Era imponente, hermoso, su tractor de color negro y sus cromos con una imponente limpieza. Sus mufflers y rines reflejaban el entorno como si fueran espejos. Se detuvo y de él bajó un hombre alto y musculoso, pelo corto, estilo militar, con los ojos azules color turquesa, azules como una sardina muerta. Aquel hombre no mencionó palabra alguna, le entregó las llaves y entró por la puerta donde había salido la mujer que tenía color de vela, la cual portaba aquel gafet con el número 387. El hombre con ojos de sardina portaba el número 48. Al entrar al camión, el brillo y la limpieza eran altamente impresionantes. Una pulcredad perfecta y un olor agradable. Y en el tablero se veía un GPS con la ruta ya señalada. Juan Carlos metió la velocidad y se dedicó a seguir aquel aparato con la ruta previamente programada. Al subir aquel camión, su celular dejó de funcionar y su único medio de comunicación era aquel aparato que ni siquiera sabía cómo operar. Después de conducir por aproximadamente 6 horas, se dispuso a parar, pues tenía que utilizar el baño. Pero eso no le fue posible, pues ni los frenos ni volante le obedecían. Aquel enorme camión parecía cobrar vida propia. El pánico se hizo presente y se quiso parar, pero el freno no le obedecía de ninguna manera. Las manijas de los vidrios tampoco funcionaban, mas aquel imponente camión seguía su ruta perfectamente sobre la cinta asfáltica. No habiendo logrado nada, Juan Carlos después de un tiempo logró calmarse un poco. No fue como aproximadamente a las 12 de la noche, cuando aquel camión se detuvo, haciendo esa parada en un lugar totalmente solitario. Al parar el camión, de pronto se deslaquearon las puertas. Juan Carlos tenía unas enormes ganas de usar el baño y de comunicarse con su mujer. Su teléfono no funcionaba. Después de orinar, se volvió a subir de nuevo a aquel flamante camión. Al entrar al camarote, de un compartimento había salido una bandeja con un platillo y un vaso con una extraña bebida que nunca jamás había tomado. La comida era deliciosa, pero era totalmente diferente, pues jamás la había probado. Al terminar sus alimentos, la bandeja se retrajo automáticamente. Juan Carlos se dio cuenta que todo estaba automatizado, que su única misión era acompañar aquel camión con una carga totalmente desconocida y que él realmente no participaría en nada. Todo estaba controlado por una mano infernal, pues aquel camión tenía vida propia. En algún momento quiso salirse y escaparse de aquella máquina, pero se dio cuenta que eso le sería totalmente imposible. El intenso frío y aquellos campos totalmente cubiertos de hielo y las borrascas gélidas lo convertirían rápidamente en una estatua en unos cuantos minutos. Se recostó un poco y trató de conciliar el sueño, pero ¡ay Dios! ¡Oh Dios mío! De aquella caja del camión, de repente se empezaron a escuchar gritos de clamor y lamentos que parecían venir propiamente del infierno. Discusiones y gemidos y algún que otro sonido terrorífico. El camión se estremecía bruscamente como una hoja sacudida por el aire. Juan Carlos trató de consolarse pensando que era el sonido del viento, pero el terror le petrificaba la sangre. Antes de las 6 de la mañana, aquel camión encendió el motor, prendió sus luces y prosiguió su marcha.
Juan Carlos se paró y se sentó al volante. Nuevamente comprobó que no era necesario. El camión había cobrado vida y actuaba como un humano por fuerzas infernales. Parecía como si hubiese sido del otro mundo. Aquel presagio de muerte y desolación convertían aquel viaje endemoniado en una ignominia total. Después de casi 3 días de camino, el camión llegó a algún lugar cerca de Los Ángeles, California, aproximadamente a las 8:38 de la mañana. Entró a un camino de terracería hasta llegar a una bodega ubicada en un muelle. A la distancia se alcanzaba a ver un enorme barco, con una silueta terrorífica y fantasmagórica. Al detenerse el camión, llegó un hombre con características muy similares a aquel que portaba el número 48, quien le había entregado el camión en Chicago. Le indicó que se bajara. Juan Carlos obedeció, luego le indicó que entrara en una pequeña cabina y esperara. Aquel hombre condujo el camión hasta entrar en el enorme barco, donde se podía leer muy claramente un enorme letrero que decía Frozen Bodies for Medical Experiments, cuerpos frisados para experimentos médicos. Pero en cuanto se sintió solo, Juan Carlos salió corriendo como loco de aquel lugar maldecido. Corrió y corrió sin rumbo hasta que alguien lo levantó en una pequeña carretera de terracería. Este les contó la historia de aquel viaje nefasto de la muerte, y aquellos buenos samaritanos le compraron el viaje de regreso a Chicago. Cuando llegó con su esposa a la ciudad de los vientos, su semblante parecía como huido de la realidad. Jamás cobró por su trabajo y no supo nunca cómo llegar a aquel lugar maldito donde un día se embarcó en aquel viaje de la muerte. Ahora solo espera que el tiempo le ayude a sanar esa horrible pesadilla. Pero fue pasando el tiempo y a través de los años logró tranquilizarse un poco. Juan Carlos ahora trabaja con don Félix el constructor, siempre luchando por olvidarse de aquel horrible suceso, y jamás en su vida volvió a manejar camiones.